Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Rafael Pérez Gay, Jorge F. Hernández y Adán Ramírez Serret vamos a hablar del gran legado literario que dejó Mario Vargas Llosa. Recordaremos al Premio Nobel de Literatura con motivo de su lamentable fallecimiento. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. La muerte de Mario Vargas Llosa nos pilló en medio de las vacaciones. Desde luego que duele mucho. En lo personal lo considero el mejor escritor contemporáneo de habla española, incluso por arriba de Borges o de Octavio Paz o de Gabriel García Márquez, Javier Marías o Javier Cercas, por mencionar a otros titanes que también son de mis autores favoritos. Y desde luego cada quien sus gustos. Yo me quedo con el peruano por su vasta, diversa y espléndida obra. Tengo una gran admiración por Vargas Llosa, que desde luego está sesgada por mi gozo por las novelas, el género literario que más disfruto y que creo que mejor le salía a Mario Vargas Llosa. Pero vamos a debatir precisamente de eso, el gran legado literario de Vargas Llosa, de dónde está, dónde se encuentra en la literatura española, en la literatura universal, con tres grandes colaboradores, la verdad, me da muchísimo gusto tener una mesa de este calibre con Rafael Pérez Gay, escritor. Rafa, qué gusto tenerte. ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández, también escritor y historiador. Jorge, gracias. Qué buena onda tenerte noches. aquí. Buenas noches. Y Adán Ramírez Serret, el crítico literario. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Rafa, Jorge, un gustazo. Pues listo para sacar el machete para criticarme por lo que dije o... Inmediatamente ¿Sí? Empezará a arder la paradera. Sí, de Hasta plano. has atrevido a Sí. decir que es mejor que Borges. ¿Verdad? Bueno. Qué fuerte. ¿Verdad? Muy fuerte. No, pero... A ver, a mí, y en gusto se rompe desde géneros, luego, la ¿no? literatura se trata de gustos, también Sí. de canon y también de formación de gusto. Pero yo... Tú sí pones a Borges por arriba Sí, desde de luego. Vargas Llosa. Bueno, eso es también una cosa de gusto, pero creo que son escritores distintos. Claro, Pero claro, Borges claro. me parece sí un autor realmente superior a Mario Vargas Llosa. Pero no se trata de ponerlos a competir, sino de que Sí. hagamos aquí yo diría que hiciéramos, si ustedes me lo permiten, un Vargas Llosa esencial. Exacto. Porque en un programa tomar su obra es Sí. prácticamente imposible. Y sí coincido contigo en que es un escritor completísimo, Sí. que escribió durante toda su vida, un gran escritor, un novelista fundamental. Sí. También me parece un ensayista muy importante en lo Totalmente. político y un Sí. ensayista literario. En su autobiografía intelectual es muy importante y fue también el que más duró, y los que más duran suelen también escribir más libros. Él era menor que sus compañeros centrales Sí. del boom, es decir, era 14 años menor que Cortázar, era menor que García Márquez y también menor que Carlos Fuentes. Y tuvo tiempo de escribir más libros. Pero es un escritor cuya vocación y plenitud fueron dos de las características que dirigieron su obra. Esa es la que verdad. sí, y escribió de 1963, creo que su última obra es del 2023, corrígeme, Del Adán. 2023 le dedico sea, un silencio, no se ¿no? despide. Estamos hablando pues prácticamente 60 años, ¿no? Que no paró. De escribir, claro. No paró. Pero a ver, tú también me vas a... Bueno, yo lo que pasa es que ¿Me vas a rebatir? Digo, por eso empecé así, porque quiero que se ponga creo que así. Borges, para que entienda el público, no estamos Vamos a hacer hablando- un programa de Borges. Sí, si te sería parece, buenísimo, por eso. porque Sí. no estamos hablando de que si nos caía bien o nos caía mal, o No, si no. simpatizábamos con él o no. Es decir, yo creo que yo no podría ser amigo de Borges. Cuando Sí. le mandó el telegrama a Díaz Ordaz, dije, no, pues ya se acabó. Yo tenía 6 años, además. Pero un infinito poeta. Y si acaso yo podría decirle a Mario, oye, aquí es en donde está la pulpa, es en la poesía. Ahora, Pues sí. él, como novelista, cronista, periodista, ensayista, hombre, es un escritor inmenso. Y el único latinoamericano, y pasarán décadas para que vuelva a suceder, que ingresó a la Academia Francesa Es correcto. como si fuese nacido ahí, es decir, Sí, como si fuese francés, porque además él tiró mucho hacia París, sí, cosa totalmente.
que creo que lo une con Rafa Pérez Gay. En mi caso yo tiré más para Guanajuato, yo puro Ibargüengoitia, pero bueno, independientemente de que yo respeto tus gustos, sí es una obra apabullante. Y voy a decir al aire una cosa que a él le causó una carcajada, y me gusta decirlo porque es la última vez que lo vi y le provoqué la carcajada. Él se enteró que cuando le dieron el premio Nobel, por las prisas, porque te agarran en curva, porque te ponen el micrófono así de pronto, ¿qué opina de que...? Y entonces dije, bueno, por supuesto, por la cabellera y por la dentadura se lo merece, independientemente de la obra. Y me dijo, ¿es cierto que usted dijo eso? Yo creo que pensó que me iba a echar para atrás y dije, totalmente cierto, y lo sostengo. Y lo sostengo hasta el último día de su vida. Qué bonito pelo tenía y qué dentadura fantástica de Vargas. Oye, tengo que interrumpir porque a mí me gusta contar esta breve anécdota. Habían ido a entrevistar a Onetti, otro de los escritores que gravitó, por decirlo así, alrededor de este gran grupo de escritores que llevó a la literatura latinoamericana al mundo. Estaban entrevistando a Juan Carlos Onetti en Madrid, lleno de cigarrillos, con una botella de whisky. Y era una mujer, la entrevistadora, que lo veía. Y ya Onetti tenía solo un diente aquí adelante. Y Onetti sabía que estaba impresionando a su entrevistadora y le dijo, sí. Yo tuve una gran dentadura, pero se la regalé a Vargas Llosa. O sea, méritos sobran. No, bueno, es que, a ver, si en términos de poesía, Borges y Paz, pues no, sin lugar a dudas, pero yo lo admito, a mí el género literario que más me gusta es la novela, y creo que pocos han, pues, de alguna manera dominado este género como Vargas Llosa. No sé qué opines, Adán. Sí, por supuesto. Creo que Borges es autor de una literatura, él dentro del canon donde están Cervantes, Quevedo, ya es clásico. Kafka, ahí se ubica Borges en transformar la idea como pensamos la literatura. En efecto, desde dos géneros que no son del todo de los grandes públicos, como son la poesía, como es el cuento, un cuento además tan complicado como el que escribe Borges, tan genial, por supuesto, y el ensayo. Borges ha sido un ensayo literario donde se confunde y se mezclan todos los géneros. Dejando esto por sentado en cuanto a Jorge Luis Borges, me parece que Mario Vargas Llosa tiene algo que muy pocos autores, y no él es el único, que lo mantuvo durante tanto tiempo, y es un gran nivel literario. Es decir, desde La ciudad y los perros, que tiene el acto de poca vergüenza de escribir a los 24 años, increíble, hasta, digamos, el 2000, que escribe la fiesta del Chivo, todavía en 2020 que escribe Tiempos recios. Es decir, un Mario Vargas Llosa que, por quedarnos en un principio en la novela, escribe al menos 15 grandes novelas. Y otra cosa que me deslumbra, y pensando en sus brillantísimos contemporáneos, unos más grandes que otros, como Cortázar, como Carlos Fuentes o el súper genial Gabriel García Márquez, creo que Mario Vargas Llosa tiene muchos registros, y eso es rarísimo. Es decir, puede ser el autor lírico de La tía Julia y El escribidor, donde se desborda el talento del joven cuentista en ciernes, donde descubre el Perú de las radionovelas, pero puede ser el exhaustivo investigador de La fiesta del Chivo, donde es una investigación brutal, en donde documenta la figura del dictador, no solo como había hecho Carpentier o el propio García Márquez o Augusto Roa Bastos, sino con muchísima también investigación. Y creo que también le sale muy bien el terreno de Conversación en la catedral, donde tenemos el virtuosismo del medio siglo francés, de novelas incomprensibles de Alain Robbe-Grillet, podemos pensar complicadísimas, y que él en Conversación en la catedral no sabes que estás ante una obra complicada de vanguardia que devoras y que explica además un punto álgido de la vida del Perú. Entonces, creo que esos registros de Mario Vargas Llosa, más allá de los gustos de quién nos entra más, quién toca más nuestras vibras, sin duda es completamente deslumbrante. Yo tomo tu palabra, Rafa, y hagamos, ¿no?, un recuento del Vargas Llosa esencial, ¿no? Yo tengo que confesar que yo me inicié con Vargas Llosa con una novela que luego la volví a releer y me pareció todavía mejor, que es Pantaleón y las visitadoras. Divertidísima. Que se habla poco de esa novela, y a mí me parece una gran novela, de sátira, de humor, de creatividad, en fin, ¿no?
Sin duda. Esta novela yo creo que pertenece a lo que sería el primer ciclo narrativo de Vargas Llosa. Ya nos lo ha explicado bien. Empieza, digamos, con Los Jefes, con un jovencísimo en 1958. Sí. Luego viene La Ciudad de los Perros, luego viene Los Cachorros, luego viene en 70 esta novela que traigo aquí, que es para mí la mejor del primer ciclo, y Pantaleón y las Visitadoras y La Casa Verde. Ese es todo el primer ciclo de un autor que impresionó al mundo entero, rápidamente fue traducido y que inicia las novelas de este primer ciclo son para mí extraordinarias. Están reunidas también en un libro de narrativa breve. Y creo que en este momento Vargas Llosa ya había ganado el Rómulo Gallegos, ya había ganado el premio Biblioteca Breve. Y empieza entonces a ocurrir alrededor de él el fenómeno que ocurrió con el boom. Los escritores o estos escritores latinoamericanos que van creciendo poco a poco y se van convirtiendo en los grandes jefes de la literatura latinoamericana. Más adelante podríamos hablar de que son también los creadores de este escritor. Leía yo a este magnífico articulista y escritor Muñoz Molina, que decía, bueno, probablemente se termine el último del boom, pero se termina también este tipo de escritor, estos escritores que llegaban a las ferias rodeados de policía, llenos de decanes. Ahí termina también ese tipo de escritor. Pero volviendo al primer ciclo, estoy de acuerdo contigo, esta novela es fundamental. A mí la que me gusta más del primer ciclo es Conversación en la Catedral. La define muy bien Adán, pero es la que más me gusta de ese primer ciclo. Y si tuviera que escoger una, escogería Conversación en la Catedral. Y que tiene un genial inicio, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Se volvió hasta un cliché, ¿no? Entre dos personajes, uno de ellos basado en quien a la postre fue padre de Ollanta Humala. Es decir, tan es una novela que tiene el termómetro puesto en la realidad palpable que, bueno, una generación después, es decir, el vástago de uno de los que está en la catedral es una cantina, no vayan a confundir es una cantina. Un conclave. Sí, menos en esos tiempos. No nos vayamos a desviar. No, por favor, otro tipo de incienso. Y en esa conversación de cantina, uno de ellos resulta ser el papá de Ollanta Humala. Lo cual, bueno, confirma lo que acaban de decir. Llevamos 2 párrafos brillantísimos de estos dos señores. Yo creo que también yo quedé imantado por Pantaleón en Las Visitadoras y de manera muy heterodoxa, mi favorita la mayor parte de los días es la tía Julia. Porque no solamente es como la definiste, que es el ensayo del escritor. Empieza con un epígrafe de Salvador Elizondo. Y eso a mí me fascina. Me parece un guiño, porque el epígrafe es el epígrafe maravilloso. Escribo, que me veo escribiendo lo que estoy escribiendo para que tú leas lo que yo escribo. Ese es el oficio. Hay que agregar algo. La víspera de su muerte, por pura agua de azar, yo estaba comiendo con una señora entrañable, de cuyo nombre no voy a revelar, pero que lo conoció muy bien. Y salió el tema. Salió él como tema, no como persona, sino como tema. Y ella dijo, lo que te falta entender es que Mario nunca dejó de ser un cadete. La formación que tuvo, porque el padre quería que evitara que fuera escritor, no es que lo militarizara, lo disciplinó. Y la única explicación para que tenga una obra tan vasta, en donde destacan tantos libros tan buenos, es porque es una buena explicación. Era machetero. Excelente. Le trabajaba. Y tiene una historia ahí muy bella, Mario Vargas Llosa, que su padre lo manda precisamente para que no sea escritor, pero muchos de los cadetes no sabían escribir o no lo hacían bien, entonces se convirtió en un redactor de cartas de amor de sus compañeros cadetes a las novias. Regresando a Pantaleón y las Visitadoras, es una obra muy importante porque toca un tema que Jorge Ibargüengoitia manejaba con destreza, que es el humor. Y a Jorge Ibargüengoitia una vez la señora que trabajaba en su casa le dijo, oiga, don Jorge, a ver ya cuándo escribe un libro en serio, ¿no? Es decir, el humor muchas veces es visto como algo menor, pero se dice este Vox Populi de Oscar Wilde, lo difícil es la comedia. Hacer reír es algo complicadísimo, entonces creo que alguien que tiene estos registros es alguien fuera de serie, ¿no? Que puede
ponerte los pelos de punta en la fiesta del chivo, contarte la guerra del fin del mundo, revolución en Brasil. Y también creo que Mario Vargas Llosa, pensando en lo de Muñoz Molina, hace poco estuvo Leonardo Padura en México y dijo, cuando yo era joven, los J.K. Rowling o los George R. Martin de Juego de Tronos eran 4 señores que se llamaban Julio Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y García Márquez. Es decir, fue un autor que con novelas que ahorita pensaríamos son para un público así, apasionado de la literatura, conquistó el mundo Mario Vargas Llosa. Y además me interesa mucho un libro que trajo aquí Rafa, en donde habla de Camus y Sartre. Una cosa muy importante de Mario Vargas Llosa es que era un intelectual. Sí. Un intelectual que yo creo que tampoco nos va a tocar volver a ver. Es decir, no alguien que solo esgrime la pluma como cadete cada día, haciendo obras deslumbrantes, escribiendo cada día novelas o a veces ensayos literarios también deslumbrantes, sino que puede opinar sobre lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Tiene este libro que trajo Rafa de La llamada de la tribu, también tiene La tentación del espectáculo, donde habla del mundo actual, cómo funciona la cultura, y donde sucediera lo que sucediera, le ponías un micrófono a Mario Vargas Llosa y te daba a lo Octavio Paz, a lo Sartre, a lo Camus, una opinión informadísima, cultísima, desde un punto crucial que ha desaparecido, que es el del intelectual, ¿no? Sí, habrá que hablar también de eso, ¿no? Y del Mario Vargas Llosa político también. Desde luego. Pero yo quisiera seguir en la parte literaria. Por cierto, en cuanto a Pantaleón y las visitadoras, yo difícilmente me puedo imaginar a alguien escribiendo algo así en pleno 2025. Sí, claro. Creo que los políticamente correctos lo cancelarían. Le caerán a palos. Hablar de un regimiento de sexoservidoras en la Amazonia peruana, no, yo creo que no, o sea, sí es político. Pero es parte de, me parece, la genialidad. Yo no sé cómo se le ocurrió esa genialidad. Desde luego coincido contigo que Conversaciones en la Catedral es una catedral en sí literaria, ¿no? Yo insisto, yo me inicié con Pantaleón y ahí y ahí me seguí con la obra de Vargas Llosa. ¿Qué más, Rafa? Yo después de 1970, debo decir que medio le perdí el rumbo a Vargas Llosa. Después de la guerra del fin del mundo. Que por cierto, también habría que hablar de ese libro. Pero, a mí yo no pude con él. Bueno, no pude mucho con él y empecé a perderle el rumbo porque en mi generación, no me gusta habber de generaciones, yo era cortazariano más bien. Aunque reconocía, que no lo puse en mi lista. Bueno, reconocíamos que estos 4 grandes escritores llevaban la literatura latinoamericana consigo mismo y reconocíamos que García Márquez era un clásico en vida, o así lo pensaba yo. Pero ahí le perdí el rumbo, le perdí luego Lituma en los Andes. Y llegué, digamos, en la segunda parte de su obra. Desde luego tengo los libros, los fui leyendo. Llegué a uno que me parece que si tenemos un Vargas Llosa esencial, tenemos que haber leído, que es La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Que es una obra superior, tiene manejos temporales que son extraordinarios, tiene, como dijo Adán, una investigación histórica magnífica, tiene un tema que estuvo siempre presente en Vargas Llosa, que es el erotismo. Dices Pantaleón y las visitadoras, pero el erotismo es uno de los temas centrales de prácticamente toda su obra. Escribía magníficamente eróticas, bien. Magníficamente que ustedes que son escritores, ha de ser dificilísimo. Es difícil. Bueno, depende de la práctica. ¿Por eso a ti te cuesta trabajo? Sí, creo que no tengo ni un solo párrafo. Bueno, y Mario además paraba el tráfico. Y se sabía que era un hombre que llamaba la atención así, a primera vista, te llamaba la atención, como guapo y el porte que tenía. Mira, pero en la fiesta del chivo, perdón, Rafa, esto que dices que en un párrafo cambia y ya está hablando de otra cosa. Sin un punto, sin una coma. Nada, con los tiempos y con la enorme capacidad de que ya estás dentro como lector de otro tiempo, de otro momento. En realidad, Urania, que es el personaje, llega en 1961 y en un golpe ya estás en la dictadura de Trujillo y estás en este hombre que no sudaba. Trujillo no sudaba y hace una obra que me parece que podría ser estaría entre las 4 o 5 más notables de Vargas Llosa. No, sin duda. Sin duda. Es la prosa, ¿no? Sí, a mí me pasó algo similar. Fue tal la luz en la preparatoria y luego en los primeros semestres de universidad
de quienes aseguraban que La Guerra del Fin del Mundo era la novela del siglo. Sí. Y me bombardearon tanto con ello que yo renegué. Luego coincidió con que salió en México la película de Pantaleón y las visitadoras, que eso trajo otra camada de lectores de la novela, muy afortunada. Y definitivamente resucitó mi gusto por él con La Fiesta del Chivo, porque... ¿Tú a ti tampoco te gustó, Pues pudiste con La Guerra del Fin del Mundo? Me empantané. ¿Sí? Me sentí de pronto perdido. Que es la historia de un profeta en Canudos. Sí, exacto, exactamente en Brasil. en Brasil, sí. El conciliero. Fíjate, en ese sentido, la investigación histórica que realiza para el Chivo, que es como gambusino de un tema a la vez polémico, como atractivo, surrealista, raro. Urania es una mujer que nos va metiendo en el clima de este loco que no suda y entre otras cosas. Sí. Eso yo diría que era tanto más complicado que lo que hizo para escribir La Guerra del Fin del Mundo. Pero el resultado quedó mucho más lírico, digerible, sabroso y navegable en La Fiesta del Chivo que en el empantanamiento que tuve yo con La Guerra del Fin del Mundo. Luego, posteriormente, yo también quiero hablar del Hablador, porque es volver al origen. Es decir, aquí debería haber una fogata en tu programa, traemos unas salchichitas y el tema está en esto, lo que tú fomentas. Sí. La conversación, y él volvió a eso. Los que primero contaban cuentos y casi como subrayando su vocación. Y ya con eso ya iba en caballo de Hacienda, porque ya con eso entra a la madurez. Tiene razón, el Hablador. Interesante este contraste entre La Fiesta del Chivo y La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Sí, creo que el virtuosismo de cambiar de una persona, de un personaje a otro, de un narrador a otro, es muy raro en Mario Vargas Llosa, que es una polifonía. Y normalmente la polifonía en una novela que no sea James Joyce, el Ulises, te marcan que habla un personaje y luego habla el otro y les crees que son dos personajes, pero aquí son de tal potencia, incluso en el cambio de edad de un personaje, que de inmediato sabes en dónde estás parado. A mí La Guerra del Fin del Mundo es una novela que me fascinó. La leí por ahí de los 18 años, en el año 2000. Un poco la descubrí yo solo, cómo eso funciona siempre increíble, ¿no? Cuando es tu propio descubrimiento. En lugar de... Y en el momento, los personajes, el clima del Brasil, ese país tan complicado, y con el paso de los años veo que es una novela sobre una gran marginalidad que supo retratar Mario Vargas Llosa, es decir, una rebelión bastante mesiánica, cristiana, en donde los desaprobados del mundo, que a veces eran personas entre violadores, que habían hecho cosas espantosas, ¿no? Todas las problemas étnicos del Brasil los cuenta de una forma deslumbrante, y además, que esto le gusta mucho a Mario Vargas Llosa, hay un idealista. Eso me gusta de Vargas Llosa, que a veces leemos en el presente novelas escritas en México con muchísima violencia, en donde todos son violentos, en donde nunca nadie se para a reflexionar. Y creo que esta novela, La Guerra del Fin del Mundo, está plagada de violencia, de marginalidad, pero hay alguien que sigue creyendo. Y eso es bellísimo en la novela. Alguien que además se le caen en algún momento los lentes y durante mucho tiempo no ve. Es decir, a Vargas Llosa también le quedan excelente las metáforas ahí de los sueños que pudo haber tenido un continente, una región como Latinoamérica, con tantas guerrillas, con tantas dictaduras, y donde siempre hubo gente, y en este caso la literatura de Mario Vargas Llosa, que te mantenía creyendo en ciertos ideales, aunque supieras que no hubieran terminado. Creo que eso es genial de La Guerra del Fin del Mundo, estar en esos escenarios, estar en esos viajes. Sí, hay que reconocer que es un poco farragosa, ¿no? Es grande, es... No sé si ese es el adjetivo, ¿sí? Farragosa o... Yo diría que sí. Yo diría que sí, la verdad. Sí. Reconozco que es una súper novela, como la está reseñando con tanto talento para transmitirnos, pero sí, a mí me pareció farragosa. Y ahí fue donde yo digo, me perdí un poco a que ese una es parte el de Chivo Vargas Llosa. No lo pierdes. No, al nunca. contrario. El Chivo, para mi gusto, al desde contrario. que empieza hasta que terminas, Estás dentro de la historia, estás dentro de la novela. Y dentro del complot por del matar complot, claro. para este es salvaje, ¿no? ¿no? ¿En qué momento podemos asesinar a ese dictador? Así es. ¿No? Es que creo que quizás, aventurándome un poco, el terreno de La Guerra del Fin del Mundo es más la fábula mesiánica,
Sí. Y aquí tenemos una investigación mucho más real, hasta a veces de true crime, ¿no? Policíaca, de este señor que además es un absoluto monstruo, ¿no? Ahí hay que subrayar que es la combinación evidente de el novelista que no es intuitivo, sino que tiende a ser esencialmente académico, es decir, como contrapeso a lo intuitivo, ¿no? Es decir, acuérdense que cuando dijeron que Rulfo era intuitivo, se molestó su viuda. Pero es una virtud también ser intuitivo. Claro, pero claro. Vargas Llosa está entre el novelista y el historiador. Eso. Que es casi como decirte que está entre el ensayista y el periodista. Es decir, hay ensayos de él que están hechos con técnica de reportero, Sí, periodístico. sí, sí. Y luego hay labor periodística descarada, porque en El País publicó viajes a los lugares que luego noveló, que en realidad es una crónica de un periodista, a veces acompañado por sus hijos, a los lugares que él convirtió en ficción. En La Licuadora, quien logra cuajar eso, tiene un producto muy, muy atractivo y muy tentador. Ahora, el problema está que en el caso de La Guerra del Fin del Mundo, a lo mejor, voy a intentar releerla en tu honor porque hiciste un párrafo precioso, pero a lo mejor el engrudo quedó demasiado espeso. Más, en la fiesta del chivo, quedó una delicia, como para vaso con sombrillita, maestro. No, sí, totalmente. Déjame, quisiera entrarle al tema, porque de alguna manera tú lo has vivido en carne propia, Rafa, que has combinado el periodismo con la escritura, con la literatura, que es igual que Gabriel García Márquez, igual que Mario Vargas Llosa, ¿no? Estos dos mundos de... ¿Qué dirías al respecto? Bueno, Jorge está diciendo algo muy, muy importante, que él combinaba ambas cosas. Es decir, la pared que divide a la literatura del periodismo fue desvaneciéndose prácticamente en Mario Vargas Llosa a lo largo del tiempo, y el historiador. Entonces yo sí coincido con esto. Hay un periodista muy claro, no me refiero tanto al periodista de combate, que lo era, que defendía sus ideas en piedra de toque cada semana, pero él, sino al investigador, al que salía, el reportero. al que hace las subtramas, al grado de que con él y también con otros autores, me es difícil ahora leer solo las novelas de gabinete, le diría yo. Me gustan, o soy afín a las novelas que tienen una subtrama, una investigación, como en casi todos los libros de Vargas Llosa, y un toque autobiográfico. Así, y entonces Vargas Llosa no solo fue el periodista de combate, sino el periodista de investigación. Y el gran narrador que sabe, como dices, en esa licuadora del talento narrativo, de la forma en que Pero investigas. el periodismo es lo que te da las bases, digamos, para convertirte en buen narrador, en buen cronista. No necesariamente, ¿No? según yo. No necesariamente. Yo, digamos, soy afín, no solo yo, sino en algunos autores que me gustan, pero no necesariamente. Digamos... Hemingway. Bueno, Hemingway es el caso mayor. El periodismo lo que te da es el contacto diario con el público y la sensación de que estás defendiendo, investigando y viendo una historia. Esa historia puede volverse ficción o no. Como yo hace tiempo no hago diferencia entre literatura y periodismo, puedo leer sin ningún problema, siempre y cuando la prosa, la técnica y la destreza con la que un autor va llevándote esté a la altura de sus temas. Estamos muy cerca de una llaga. Porque mira, esencialmente, Gabriel García Márquez siempre dijo que en realidad, con todo y el Nobel, él era periodista. Y dijo que era el oficio más bello del mundo. Perfecto. Bueno, pero ese periodista que llega al Nobel, con las novelas que logra cuajar y la literatura que inventa, es diametralmente opuesto a un periodista que hizo de tesis doctoral un trabajo sobre Gabo. La historia de un deicidio, se nos olvida que es más que admiración, yo diría adulación. 600 páginas. Un libro. Y pesadísimo trabajo académico, escrito en jerigonza como para la Complutense. Luego ya lo tradujeron al español para que lo podamos leer todos. Pero bueno, es decir, hay también de periodistas a periodistas. Es decir, Gabo en ese sentido tiene un toque de vara mágica bastante
mágico, realmente mágico. Es decir, se le ocurre lo del náufrago como novela cuando en realidad era un hecho probado. Claro, claro. En cambio, Mario, yo creo que sí tiene, eso sí, una distinción cuando se mete a investigar en decirle al lector, lo que estoy diciendo lo puedo probar y tiene citas. Sí. Claro. Bueno, si se trata de no ficción. Sí, pero por ejemplo, pienso en el libro de Gauguin. ¿Cómo se llama el libro de Gauguin? El de Flora Tristán, ¿no? Sí, ahorita... ¿Es El paraíso a la vuelta de la esquina? Exactamente. Sí. Que se ve que tiene mucha investigación. A mí es uno de los... Ese libro no me gustó, tengo que decirlo, me aburrió. Sí. Claro. O sea, no todo también es buenísimo. Hay un tema aquí que me apasiona, que es preciso, pensando en de dónde vienen estos escritores que de repente se salen de la ficción y escriben lo llamado no ficción. Pienso en tres que no está mal observarlos, unos de manera contundente, pero como herederos de cierta forma de Mario Vargas Llosa, o dos contundente. Pienso en Javier Cercas, que justamente pusiste aquí, y es alguien que se mete con la historia, Cercas de formación historiador, escribe Los soldados de Salamina o Anatomía de un instante, en donde el historiador se transforma en un escritor al mismo tiempo que son trabajos que podríamos pensar profundamente periodísticos, ¿no? Donde está ahí, donde se puede buscar. Creo que esos dos libros son herencia de Mario Vargas Llosa. Sin duda, Emanuel Carrer también tiene mucho de esto, que es un escritor que se mete al periodismo, y que yo creo que una distinción que hace Carrer muy interesante es que dice: el periodismo se transforma en literatura cuando deja de contar solo lo que sucedió y se transforma en otra cosa, en una muda del narrador, que puede ser lo que hace Gabriel García Márquez, que observa Mario Vargas Llosa, o en una reflexión profunda sobre el mal, como lo hace Emanuel Carrer en El adversario. Otro autor obsesionado y que es un Vargas Llosita es Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, ¿no? Sin duda, en novelas como La forma de las ruinas es una herencia, en donde incluso dice en qué momento se jodió Colombia, me interesa gracias a este señor que escribió Conversación en la Catedral. Pero por eso dices tú, Rafa, que ya no haces diferencia entre ninguna. Y periodismo. No digo que me hizo interesante. No digo que así deba ser, pero yo... No, bueno, tú tienes experiencia en ese sentido. Yo en lo personal me empecé a escribir con mucha mayor libertad cuando derribé ese muro en donde estaba la parte literaria intocada, impoluta, del canon. De ese canon, y por otro lado el periodismo que tenía que ser de combate y de la calle. Bueno, yo creo que si nos... bueno, tú has mencionado tres muy buenos escritores. Bueno, por ejemplo, a Carrer, ya estamos hablando del escritor francés Carrer, autor del Adversario, de Yoga. Le preguntan, bueno, ¿usted cuando escribe ficciones? Y él interrumpe rápidamente y dice: oiga, es que yo no hago ficción. Utilizo todos los instrumentos que hay que utilizar en la ficción, pero yo escribo cosas que me han sucedido, que he visto y que he reporteado. Bueno, pues eso es también en muchos momentos Mario Vargas Llosa. Pero tiene razón Jorge. Mario Vargas Llosa sí dice: yo aquí estoy haciendo una investigación comprobable de cada una de las cosas que estamos leyendo. Y sí, el periodismo fue... Es curioso que para estos cuatro representantes del boom, el periodismo fue fundamental. Ya nos dijiste de Gabriel García Márquez, que escribía a los 20 años las notas más extraordinarias en El Espectador y en El Tiempo. Que tenía 20 años, tenía 19, 20 años. Increíble. Luego tenemos a Carlos Fuentes, que toda su vida hizo periodismo. Luego, desde luego, a Mario Vargas Llosa y Cortázar, que era el más experimental de todos, pero su periodismo era un periodismo de juego, juguetón, le gustaba jugar, era experimental. Era el cronopio que jugaba al periodismo, esa es la verdad. De modo que ahora, platicando, caigo en cuenta de que estos cuatro escritores, bueno, es una obviedad, si ustedes me lo permiten, tuvieron en el periodismo muy probablemente la primera plataforma de su obra fundamental. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Quiero regresar, por cierto, al tema del erotismo y del amor, porque creo que las travesuras de la niña mala, creo que hay que mencionarlo, ¿no? Para regresar a la obra de Mario Vargas Llosa. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo un programa sobre Mario Vargas Llosa, quien lamentablemente falleció hace unos días. Tuvo una vida, eso sí, hay que decirlo, ¿no? Plena. Plena.
sus propios amores son muy interesantes, narrados en algunos de sus libros, ¿no? Jorge, Las travesuras de la niña mala. ¿Qué te pareció ese libro? A mí me encanta, no sé. Pero... Yo siempre la he asociado porque como bohemio, yo era muy adicto a una canción de la vieja trova cubana que se llama Andanzas de la niña mala. Sí. Es decir, el tema ya tiene en sí una saliva pecaminosa. Ajá. El deseo se puede manifestar en tinta o en un pentagrama. Esa novela no ha sido considerada en su real dimensión o no ha querido ser mencionada porque tengo la impresión que a partir de esa época en que la publica, vuelve la humanidad de manera insólita a una especie de encarcelamiento de lo que ya habían desatado en la época psicodélica. Ya no se diga hoy en día. Entonces, mencionar temas candentes de erotismo, de su diferencia con el amor. No el amor cursi de cartita decimonónica, que también lo conocía muy bien Mario, sino el amor, lo que te deja frío, lo que estoy sintiendo en este La instante. obsesión. Eso. ¿No? Bueno, esa novela hay que releerla. Y yo abogaría porque se leyera en pareja. Es decir, sí, que se lea y que luego haya manera de comentarla con alguien que la lee al mismo tiempo. Travesuras de la niña mala. No, bueno, ¿La pondrías? Sí, ¿Te gustó? Yo Sí. me gustó mucho. Sí, hay que leerlo con pareja o con una sola mano. Claro. Sí, así quisieras. para Bueno, leerse ya con cada una quien mano. resuelve. Bueno, No, pero no, me parece. Yo creo que ya lo dije, el erotismo en Vargas Llosa es fundamental. Es un gran narrador erótico, sexual. Sí. Incluso a veces se acerca a lo porno, Sí, yo a lo creo que porno soft, pero está narrando siempre. Y creo que es algo que tiene que ver directamente con la vida de él. Sí. Es decir, él era extraordinariamente un hombre muy cercano a la sensualidad, Sí. la tía Julia y el escribidor. Sí, Y luego llega Patricia, que era la naricita la prima. respingada. la nariz respingada. La prima de 15 años. Que tenía 15 años. Hoy sería un escándalo. Fíjate cómo cambian Sí, los sí, tiempos. sí, claro. Y esto lo fue poniendo a lo largo de todos sus libros. Rigoberto. Los cuadernos de Rigoberto y la entrada fantástica Ponchito, de Cinco Esquinas. Sí. Es una entrada fantástica, Sí, que es un también. encuentro entre dos mujeres, Sí. que son 8 páginas o 10 fantásticas. De y así una empieza. escena lésbica. Una escena lésbica muy Sí. bien narrada. Sí, sí. Porque además ellas no saben que ellas van a un viaje y no saben que van a tener ese encuentro. Entonces yo creo que si buscáramos en cada uno de los libros, estos y todos los que no hemos traído este día, Sí. encontraríamos escenas fundamentales. Y Las travesuras de la niña mala podría ser, junto con Rigoberto, creo, podrían ser Sí, los de Rigoberto. los puntos más altos. Tremendo, es un librito, pero yo me acuerdo que me lo leí de cabo a rabo también con una sola mano. Claro, creo que habría que Adán. pensar en el erotismo de Mario Vargas Llosa, que por supuesto este tinte autobiográfico no es poca cosa, y es un joven de menos de 20 años que se enamora de la esposa del hermano de su papá, es decir, su tía política, tía Julia. que tiene 30 años, ¿no? Entonces creo que Mario Vargas Llosa empieza por quitarle ese tono perfecto que puede tener el erotismo en novelas que, no sé, como esta de Las 50 sombras de Grey, que es un poco todo perfecto, ¿no? Creo que Mario Sí. Vargas Llosa descubre el erotismo precisamente en las rarezas del ser humano. Don Rigoberto, que es este personaje de la novela erótica, es un obsesivo de su nariz, ¿no? De limpiarse y de dejarse Sí, sí. limpias las orejas Sí, sí, y todo sí. esto. Creo que Mario Vargas Llosa entiende muy bien todas estas taras humanas que terminan muchas veces en lo erótico. Y por supuesto, el elogio de la madrastra, que es la primera parte Sí. de Los cuadernos de Don Rigoberto, se trata de un niño Ponchito. semi-adolescente, o sea, ni siquiera ¿Quién en no ha pasado plena por ahí, caray? adolescencia, que tiene una madrastra con quien, bueno, la pedofilia se desarrolla de manera bastante jugosa. Sí. Y en efecto, Vargas Llosa no está ahí dentro de los códigos necesariamente útiles para un psicólogo de enseñanza sexual, sino más bien justamente es transgresor, y eso descubre que es fundamental en el erotismo, un tema que por supuesto no está de moda en este momento, ¿no? No sé si es el salvoconducto que explique un tema generacional
parece mentira que en realidad hace 60 años el triunfo del boom es lograr que el mundo reconozca la literatura que se escribe con ñ. No nos leían. En el banquete de la civilización, Sí, claro. México estaba apartado. 2, el reconocimiento que tienen los autores no lo tuvieron los anteriores, los que navegaron antes. Es decir, el reconocimiento como rockstar es por las ventas. Y las ventas se multiplicaron porque, por ejemplo, en el caso de Mario y el erotismo, no hubo cartapacio, no hubo una carpeta en donde guardar eso, porque de eso no se habla. O eso va a afectar el producto. No. Y lo comparten otros autores de la década psicológica. Es decir, que empezaron a decir algunas palabras que estaban prohibidas. Sí. Las generaciones jóvenes que ven tu programa, y sé que lo ven por millares, tienen que entender que a nosotros todavía nos tocó, a ti no, porque tú pues, apenas saliste de la prepa, pero nos tocó una época en que no solamente la censura, sino la autocensura, que era quizá incluso más severa. Y en cambio ya habíamos tenido el ejemplo en autores como Gabo, Fuentes, Cortázar, ni se diga, pero sobre todo Vargas Llosa, que ojo, del erotismo está el puente a la polémica opinión como ensayista y figura pública. Qué bueno que tocas eso. Quiero pasar ya más allá de la literatura al ensayo. Yo tengo que decir que en mis clases, cuando daba clases de ciencia política, les hacía a mis alumnos leer El pez en el agua, que es un libro autobiográfico en 2 tiempos de la juventud de Mario Vargas Llosa, muy interesante. Pero la otra parte es su historia como candidato en 90, 92, ¿no? 90, no recuerdo, en donde lo que vemos es un pésimo político, pero que hace una gran reflexión, Rafa, de por qué perdió esa elección, con todos los males que aquejan a la política latinoamericana, la demagogia, el clientelismo, en fin. Creo que es lectura obligada, ¿no? El pez en el agua. El pez en el agua es un gran libro y es la explicación prácticamente autocrítica de decir, bueno, ¿por qué yo di este paso y por qué pensé que todo el entramado conceptual, que no es poco, que he puesto en mis libros, podrían pasar a algo que es la política? Porque son 2 cosas completamente distintas. Y hace una muy mala campaña, que yo considero que fue uno de los errores mayores de su gran trayectoria. Pasarse a la política. Pasarse a la política, intentar, pierde con Fujimori y entra entonces en un periodo en el cual esa reflexión, porque el destino literario y el destino cultural es así, ese hecho y ese error logran reflexiones extraordinarias a partir de ese momento y a partir de que él dice, bueno, ¿yo por qué tenía que pensar que quería ser presidente de Perú? Tiene que ver también, y Jorge lo está tocando, por estos rockstars, estos 4 grandísimos escritores que empiezan a crecer de modo enorme. Por cierto, quiero decir, cuando hay 4 escritores de ese tamaño, y yo creo que tú estabas cerca o lo dijiste, cuando hay 4 escritores de este tamaño, quiere decir que 2 escalones abajo hay 15 igualmente buenos. Totalmente de acuerdo. Porque no puede ser que haya solo 4, ¿no? Entonces, no hemos hablado aquí, bueno... Donoso. El obsceno pájaro de la noche es un gran libro. ¿Qué decir de Juan Rulfo? ¿Qué decir de Bioy Casares? ¿Qué decir de Borges? Juan Carlos Onetti, Jorge Ibargüengoitia. Bueno, miren lo que hemos dicho. Ellos sí fueron los que avanzaron, y tú dices muy bien, entraron a temas que no había, y entra la parte de opinión y la parte pública de cada uno de ellos. Pero no quiero romper el orden y ansío escuchar tu opinión, pero en esta misma casa, Leo, Octavio Paz, cuando leí... Los diálogos. Antes de lo que está en video, antes de ser filmado, por lo menos quedó grabado en mi memoria cuando dice, si usted se va de político, la literatura pierde. Sí. Y entonces el descalabro electoral también le hace reflexionar una cosa. El impulso fue, si yo ando diciendo mis opiniones y las publico, tengo que ser coherente y lo voy a hacer público. Es decir, voy a militar. Sí. Ok. El descalabro le permite decir, no,
En realidad no he dejado de ser escritor. No, y con mucha autocrítica, porque lo que transmina ese libro del pez en el agua es la arrogancia e ignorancia de un gran escritor al meterse a la política. Refleja una parte fundamental de la literatura latinoamericana y es la relación de los intelectuales con el Estado. Sí. Esta relación tan tormentosa, tan complicada. El caso de Octavio Paz es por demás importantísimo para ejemplificar esto. Y creo que Mario Vargas Llosa diferencia, por decirlo en contraste, pensé también en Juan José Saer, ahora que decías escritores maravillosos, en contraste con Julio Cortázar, que siempre fue un romántico y que se mantuvo su imagen, haya cierta o no, de el casi clochard en París, bajo los puentes, con un abrigo. El caso de Gabriel García Márquez, que recibe el premio Nobel en el 82, con Guayabera. Creo que son personajes que se vuelven para el público muy entrañables. Y lo que dice Rafa es muy importante, cómo después de la Guerra del Fin del Mundo le perdiste la pista, porque creo que sucedió algo cuando él se acerca a la política, cuando se vuelve mucho más protagónico en esto, que tuvo una especie de pero en su literatura, ¿no? Podíamos decir todo el tiempo, amo a Cortázar y nadie decía nada, amo a Gabo, pero amo a Vargas Llosa, pero solo sus libros, ¿no? Digamos, empezamos a entrar en un todavía, terreno, hasta el día de hoy. Cada vez estoy seguro que nos está viendo gente y dice, ¿cuándo van a hablar de ese Vargas Llosa derechoso? Permítanme poner aquí una pequeña flama polémica, pero nadie dice que García Márquez fue amigo de un dictador hasta el último. Totalmente. Fidel Castro. Y lo defendió. De un terrible dictador. Lo defendió a capa y espada. Y del mismo modo, nuestro querido Julio Cortázar se metió con los sandinistas de un modo. Ortega, y con Ortega. De modo que. Y ya estamos construyendo un poco el entramado de esa figura pública. Y Carlos Fuentes con Echeverría. O sea, a ver, Echeverría o el fascismo, ¿no? Exacto. Lo que tú dices es esta relación del escritor con el Estado en América Latina. Es problematiquísima. Bueno, ¿no? Y que hasta el día de su muerte la sufrió Vargas Llosa, ¿no? Sí, supuesto. Así es. Déjenme hago una última pausa. Regresamos, seguimos hablando, si les parece, de los ensayos está el ensayo magnífico sobre Los Miserables. Qué catedrales de la literatura. Quizá la mejor novela que se ha escrito. Probablemente. ¿No, Rafa? Eso sí podemos debe estar entre las primeras. Sí, ¿no? O sea, en el top 5 sí está Los Miserables. Yo soy muy cervantino, pero sí. Ah, bueno. Bueno. Primero Cervantes y déjalo en un quinto lugar. Pero ahí está. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una mesa deliciosa realmente en torno a la obra de Mario Vargas Llosa. Decía de los ensayos, que es otra género que experimentó Vargas Llosa con mucho éxito, ¿no? Este ensayo que tiene de Los Miserables, tiene otro de Flaubert, si no exacto. ¿Qué nos dices al respecto? Madame Bovary. Madame Bovary, ¿no? Deslumbrantes. Para mí la orgía perpetua, además, esto viene el título de una carta que le escribe Flaubert a su amante más epistolar que carnal, que se llama Louis Colette, y es que él le dice que para Flaubert la escritura es una orgía perpetua. Y a partir de ahí Mario Vargas Llosa dice, por supuesto que me encanta conocer a alguien en carne y hueso y eso es insustituible, pero mi relación con la lectura y con la escritura es que yo puedo, con un amante, dice él, no puedes volver siempre a ese punto álgido que tocas un par de veces o no sé cuántas veces pueda hacer, pero en cambio con Madame Bovary, cada que la leo, dice Mario Vargas Llosa, regreso a ese clímax y más aún, cada vez mejoro más el placer de leer y también que Flaubert descubre, y aquí Mario Vargas Llosa siempre tiene este carácter que me apasiona, que es autorreferencial, donde es escribir no por el hecho de ir a un lugar, a una feria de libro y soy el escritor, sino por el hecho de sentarme en el escritorio y de disfrutar, cambiar una coma, un punto y seguido, cómo te queda. Flaubert, por ejemplo, Proust hablaba, por ejemplo, de un punto y aparte de la educación sentimental de Flaubert, en el que pasaban 20 años y no digamos, este descubrimiento que hace Vargas Llosa de taxidermista, de entrar en la literatura, que sin duda hace con Víctor Hugo, y con Víctor Hugo se deslumbra en Los Miserables porque dice, aquí hay todo.
esta es una novela total. A veces cuando nos preguntamos cuál puede ser una gran novela, pues es donde hay erotismo, hay amor romántico, hay ideales, hay también grandes personajes que tienen un despecho psicológico, donde hay injusticias, donde se cuenta una parte fundamental de Francia. Entonces, creo que Mario Vargas Llosa, además de ser un portentoso escritor, descubre y nos descubre a nosotros, devela que es un lector que nos puede ayudar y nos ayuda a entender mejor la literatura. Totalmente. Era un francófilo, ¿no? Sí, era un francófilo. Él mismo declaró, a mí me hubiera gustado ser un escritor francés. Sí. Y fue tan plena y tan completa su vida que termina siendo miembro de la academia a la Académie Française. Para los arrogantes franceses. Imagínate. Aceptar a un no francés. A un inca. A uno de Arequipa. Ahora, qué bueno que Octavio no fue peruano, sería el incapaz. Pero miren ustedes, esto que estamos tratando, yo me reencontré un poco con Vargas Llosa como lector. Estamos hablando de un joven lector entre 70s y 80s, y luego luego lo retomé. Con estos ensayos que son verdaderas lecciones sobre autores. Yo creo que no se puede ser un gran crítico literario si no se tiene un toque de generosidad. Y Vargas Llosa lo tenía. Hizo La orgía perpetua sobre Flaubert, pero dirás, bueno, lo hizo sobre un clásico. Luego hizo este otro libro que es extraordinario, que es La tentación de lo imposible, que es sobre Los Miserables. Un libro extraordinario. Yo diría, se puede leer Los Miserables y tener a un lado el libro de Vargas Llosa. Y la generosidad que menciona Rafa está en el contagio que provocó a quienes no habían leído a esos autores. Así es. Sí. Pero la generosidad salpicada de gratitud, porque se ve que es un lector agradecido de cuando él leyó a los grandes tótems de la literatura, en particular francesa. Quiero mencionar en particular el género. Mira, veníamos de una especie de acartonamiento del ensayo que lo había bautizado Alfonso Reyes como el centauro de los géneros. Sí. Pero muchos de ellos y muchos de los ensayos de don Alfonso, que me perdonen si es que está aquí en alguna covacha, pero eran aburridísimos. Sí. Y Vargas Llosa es de los ensayistas que culmina la definición de pensamiento andante. Es decir, yo voy a andar este tema, el que sea, y lo voy a poner en tinta para que haya una conversación. Vamos a debatir. Pero vamos a debatir civilizadamente. Por eso es oprobioso, y hay que decirlo, Leo. En este país se le canceló desde la tribuna más alta sin haberlo leído debidamente. Nada más por tratar de mancillar una opinión que tenía todo derecho a expresar. Tanto como tenía derecho a expresar la opinión cuando habló del PRI como la dictadura perfecta. Yo estaba aquí. Sí, sí. Bueno, no fue aquí, fue en un hotel que acondicionaron como foro. Yo estaba pero fue para un programa de Televisa, ¿no? Si no mal recuerdo, con Octavio Paz. Y Octavio Paz reaccionó bastante. Ahora, en abono de Octavio hay que concentrarse en algo. En estricto sentido, por etimología, no se vale que le digas dictadura a lo que en realidad no fue dictadura. Sí. ¿No? Es decir, etimológicamente Octavio quería cuidar ese prurito. Sí, sí. Pero Vargas Llosa estaba hablando de algo mucho más allá de la etimología. No, y se quedó. Se quedó. O sea, vaya que... Quedó para siempre. Bueno, se quedó para siempre. Pero no, él esa misma noche tomó un avión y se fue del país. Porque lo que hablábamos hace rato de entre censuras y autocensuras, en cuanto lo dijo, que yo estaba en el foro, dije, uy, a este le va a caer. Sí. Bueno, y de paso a todos. Ahora, no lo perdona la izquierda por el bandazo político que hizo, ¿no? Rafa. Bueno, para mí es incomprensible. Ahora volvemos a los ensayos, porque está el de, nada más para que no nos olvide, está el que hizo sobre Juan Carlos Sonetti, que se llama El viaje no lo conozco. El viaje a la ficción, que es realmente extraordinario. Okay. Hizo otro sobre Borges, que se llama Medio siglo con Borges, y Galdós. Y Galdós tiene un libro así de Galdós. Un libro sobre Pérez Galdós. No, bueno, y cuando, después de Les dedico mi silencio, dijo Vargas Llosa, ya solo me va a quedar uno
un ensayo, libro sobre Sartre, que fue mi maestro, pero ese ya no lo escribió. Todo esto viene, ya no nos va a dar tiempo de tomar el asunto. Aquí hay una palabra, un hecho clave, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana atrae a todos estos escritores que hemos visto, y luego viene un famoso caso, que es el caso Padilla, en el cual lee unos poemas en donde se supone o quisieron leer los ya dictadores, la censura castrista. La censura, lo meten a la cárcel, luego lo obligan a hacer una vergonzosa declaración estilo Bakunin, bajo el régimen totalitario, y le mandan una carta muy amable, por cierto, estos 4 personajes a Fidel Castro, diciéndole la pluralidad, la diversidad es muy importante. Lo meten otra vez a la cárcel, sale Padilla en ese momento, y entonces ya se deslindan. Vargas Llosa hace una carta muy, muy agresiva. Cortázar también, con menos agresividad, se separa de la revolución. Desde entonces, Vargas Llosa, como fue probablemente el más combativo en ese momento, fue asociado como un autor que estaba contra la revolución. Han pasado 66 años, no podemos seguir pensando que la Revolución Cubana represente en alguna medida algún tipo de valor, ya no digo democrático. Desde allá viene, Leo, desde allá, y luego Vargas Llosa es un liberal y defendió sus posturas. Puedes no estar muchos de acuerdo. lo critican por eso. Puedes no estar de acuerdo. Digo, cuando él dice que Margaret Thatcher es una gran, fue una gran presidenta o primer ministra, pues yo tendría mis dudas, pero él siempre sostuvo fue consistente. Fue consistente, siempre. Sin duda. Se nos acabó el tiempo. En algo de ser libre pensador, como Paz, libre pensador, que estuvo en el, digamos, ser libre pensador es no estar ni con unos ni con otros, y es decir, que te van a odiar los dos. Y eso le pasó a Paz y le pasó mucho a Mario Vargas Llosa. Sí, bueno, no los perdonan. La palabra que los une es libertad. El ejemplo que pusieron es libertad. Y quienes lanzan aguijones con saliva de ira, en realidad están tapando una ignorancia. Es muy fácil decir, es un traidor, es un derechista, es un facho, etc. En el caso de él también pasó con su vida privada, porque la hizo pública. Y todo el mundo se puso a opinar hasta de sus novias, o sus romances, o sus líos de... Bueno, en realidad, esencialmente fue un hombre libre, que escribió en libertad y que lo mejor es leerlo. Pues ahí con eso nos quedamos, con el compromiso de hacer el programa sobre Borges, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Y se me ocurrió también, por cierto, hacer un programa sobre la influencia que tuvo la Revolución Cubana para la literatura latinoamericana. Ahora sería muy polémico. Ahora se estrenó el documental de Padilla, lo recomiendo. Hagamos esos dos programas, si les parece. Claro que sí. Adán, muchas gracias. Rafa, muchas gracias. Gracias, Jorge Fernández, que está... también vamos a hablar de tu más reciente novela. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.